El experimento ruso del sueño. A finales de los años 40, investigadores rusos realizaron un experimento, utilizando algo que para ellos era innovador, a lo cual obtuvieron un estimulante basado en gas, y se dedicaron a buscar sujetos de prueba, ya que era la época de la Segunda Guerra Mundial. Decidieron experimentar con personas que se decían, eran enemigos del Estado, entre ellos prisioneros políticos y personas, que se rebelaron al gobierno en ese entonces. Mantuvieron a 5 personas de ellos, los cuales los encerraron y les prometieron su libertad por participar en el experimento. Las situaciones en que los prisioneros estaban eran sumamente pésimas, el lugar tenía unas ventanas del grosor de 5 pulgadas, les dieron solo unas cobijas para dormir en el suelo y la suficiente comida como para mantenerse vivos durante 5 meses, su meta era mantenerse despiertos durante 15 días. Llegó el día en que el experimento fuera dado en marcha, los primeros 5 días transcurrieron con normalidad y los sujetos de prueba de vez en cuando se quejaban, así que los investigadores dieron una nueva meta, mantenerlos despiertos por 30 días. Los primeros 5 días decidieron empezar a activar las cámaras y los micrófonos para monitorearlos mejor, y se percataron de algo, las conversaciones eran sus incidentes traumáticos de su pasado, terminando con una risa macabra como si fueran buenos chistes. Pasó el día y uno de ellos, que todavía estaba consciente, empezó a quejarse, ya que se había dado cuenta que esto los llevaría a quedarse locos, pero ninguno de los investigadores le tomó importancia, y de repente empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar cosas para ganar la confianza de sus captores, diciéndoles que traicionarían a sus camaradas. Los científicos creyeron que eran un efecto del gas, y los dejaron pasar. Día 9. Al activar los micrófonos, los científicos escucharon a uno de los sujetos, que empezó a gritar durante 3 horas seguidas y después terminó dando un grito ocasional y todo quedó en silencio total. Activaron las cámaras y pudieron observar algo aterrador, el sujeto se había cortado las cuerdas vocales él mismo, los demás actuaban con normalidad a pesar de lo sucedido, y empezaron a murmurar en los micrófonos cosas extrañas, mientras que otro prisionero empezó a gritar y los otros 3 empezaron a arrancar las hojas de los libros, para echarles sus propias heces, y los pegaban en las paredes del cuarto, así durante 3 horas hasta que nuevamente se quedó todo en silencio. Pasaron otros 3 días y los investigadores revisaban las cámaras y los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque desde ese día no se escuchaba nada. El consumo de oxígeno indicaban que deberían de estar vivos, de hecho el consumo del oxígeno era el necesario para que las 5 personas estuvieran vivos. En la mañana siguiente, día 10, los investigadores decidieron hacer algo para llamar la atención de los prisioneros, y decidieron anunciar: Abriremos el cuarto para probar los micrófonos, aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará, hoy le otorgaré la libertad a uno. En realidad, estaban debatiendo el término del proyecto con fuerzas militares ya que no escucharon respuesta ninguna, y decidieron abrir las puertas del cuarto a medianoche. Se limpió y se llenó de aire fresco el lugar, y de repente los micrófonos empezaron a sonar 3 voces diferentes pidiendo ayuda, pedían a gritos que volvieran a introducir el gas. Los militares rápidamente se metieron a ver qué estaba pasando, y adentro se dieron cuenta, que las 4 personas estaban vivos. Pero tenían algo raro, pedazos de piel y carne arrancadas de sus cuerpos, la destrucción de sus tejidos y la exposición de sus huesos en la punta de sus dedos, indicaban que las heridas fueron hechas por sus propias manos, la piel y los órganos de detrás de las costillas, fueron removidos mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma, se podía ver como sus extractos digestivos, trabajaban ingiriendo carne, eran sus propias partes que se estaban comiendo, a consecuencia de los últimos días que no había comida. Los soldados, fuerzas especiales rusas, se negaban a entrar al cuarto para sacar a los prisioneros, al escuchar que las personas pedían a gritos e insistían en dejarlos adentro, pedían quedarse más tiempo despiertos, pero su obligación era entrar al cuarto. Así que para entrar pusieron una resistencia feroz. Para la extracción un soldado murió instantáneamente, cuando por sorpresa uno de ellos le mordió el cuello, el otro fue gravemente herido, cuando otro prisionero le mordió la arteria femoral y los testículos. Incluso algunos soldados, de tantas cosas que vieron, decidieron quitarse la vida con sus propias armas.
Durante la lucha uno de los prisioneros dañó su brazo, de manera casi inmediata se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible, hasta se le inyectó 10 veces más la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rompiendo sus costillas, se veía latir su corazón rápidamente por 2 minutos mientras se desangraba gritando, y empezando a atacar a quienes se les acercara, hasta que cayó en silencio. Los últimos 3 sobrevivientes fueron inmovilizados y llevados a otras instalaciones. En el cuerpo del sujeto se podía observar que tenían las cuerdas vocales intactas, y aún así demandaban que querían el gas para seguir despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse, a lo cual lo que escribió, hizo que el cirujano soltara el bisturí que tenía en su mano. El papel decía: sigue cortando. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta del sujeto fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para esperar su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo.
No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y le disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró cuando casi estaba a punto de morir y les dijo: Ya están libres. Ya están libres.